Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de DMSC, aquí desde la ciudad del Paste York, allá mis amigos desde Aspecto. la Ciudad de México. ¿Cómo está el frío ya, compañero? Deja tú el frío, Abraham, los sismos. Estaba temblando otra vez Es Bueno, cierto que les afortunadamente yo agarró todavía un no. sismo el otro día. Ay, no, 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 no. hoy hubo microsismos. No sé cuál es la Hoy hubo explicación de sismos. los microsismos. No sé cuál es la explicación de los microsismos. No sé si ustedes Pues dicen saben, que es pero cuando está a punto de salir un volcán aquí abajo, ¿no? Yo creo que, yo, No, y que lo bueno. peor ahorita va de a todo salir allá en la Miguel Hidalgo. fue en Miscuac. Ajá, sí, sí. Fue en Miscuac, el microsismo, el epicentro fue en Pero Miscuac. eso tiene años que sucede, ¿saben? Allí hay un problema en Miscuac Sí. que ha estado sucediendo. Es en la Álvaro Obregón y en la Miguel Es la Hidalgo, Miguel donde Hidalgo, ¿no? suceden los microsismos. Ay, no. ¿Podría Sí, sí, ser aquí que en ande la por ahí un ciudad volcán? estamos sufriendo de lluvias, no son fuertes, pero lluvias, frío, microsismos, tráfico. Hambre. La bonita vida, hambre, la bonita vida en la Ciudad de México. Hambre, hambre sobre todo. Sufrimos de hambre en la Ciudad de México. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las preguntas y las respuestas acerca de este concepto que a veces la gente no comprende del todo, que es la unidad familiar. Aún a pesar de los videos que hemos subido y la información que hay en internet, la gente sigue preguntando que si puede traer a su primo, ¿no? Yo tengo residencia y dicen, "Pues, quiero traer a mi primo por unidad familiar". Eso, pues, no es correcto, ¿verdad? Pero más allá de esa pregunta, hay muchas preguntas que platicar el día de hoy. Y pues le damos la bienvenida. Mi nombre es Abraham Terán. Estoy con el licenciado Ernesto Rizo y el licenciado José Luis Aguado, como siempre, para que les den la información completa y aprendamos sobre lo que estamos viviendo en migración. ¿Qué es la unidad familiar, abogados? Hablen sus cosas técnicas, esas que nos hacen bajar el rating. Ahí voy, ahí voy. Voy a hacer magia esta vez, así como un ataque de magia extraña para que no suene. El concepto de la unidad familiar conforme al Código Civil. Pues es que es muy sencillo entender la unidad familiar en México. El Instituto Nacional de Migración lo que busca es como que los vínculos familiares directos siempre estén unidos para darle seguridad jurídica a las personas que quieran viajar a México. Entonces, una forma de hacerlo, pues es muy sencillo entenderlo. ¿Quién depende de mí puede viajar? Que es, digamos, un núcleo familiar, siempre está la esposa, los hijos y los padres. Si lo limitáramos así en estricto sentido sencillo para entenderlo, pues yo puedo traer a mi esposa, a mis papás y a mis hijos, porque dependen económicamente de mí. O sea, si lo viéramos así como fácil, sencillo para entenderlo, esa sería como la respuesta correcta. Obviamente tiene como sus excepciones, circunstancias, medios de explicación, dónde se puede pelear la unidad familiar, pero pues depende ya de factores pues muy diversos, ¿no? Tiene que ver con es un concepto en evolución, también diría yo, porque, a ver, hay que entender que la familia es un pilar fundamental de la estructura social, ¿no? No habría sociedad tal como la conocemos sin familia. Que es cierto, sin criticar ideologías mucho menos, que actualmente pues hay muchas ideologías acerca de los vínculos familiares, pero la familia siempre ha sido un motor de la sociedad, ¿no? ¿Qué implica una familia? Normalmente un tema de matrimonio o de unión entre dos personas. Digo yo que es un concepto en evolución porque anteriormente era estricto que hubiera un vínculo entre un hombre y una mujer, biológicamente hablando. Ahora, pues diversos países y sobre todo aquí en México se permiten vínculos entre personas del mismo sexo, ¿no? Hombre, hombre, mujer, mujer. Ya no solo hablamos del matrimonio, hablamos de figuras como el concubinato, como la unión de hecho, que es pues la relación que se da por el hecho de que dos personas vivan juntas, convivan, ¿no? En un lugar determinado. Eh, Antes se entendía la familia como padre y madre y los hijos, ¿no? Ahora hay temas de adopción, hay temas de nuevas formas de familia. Entonces, hay que entender la unidad familiar como un concepto fundamental de la sociedad y del derecho civil
Y como el derecho civil aplica en todas las ramas, pues la unidad familiar va a estar presente en todas las otras ramas del derecho, como esa unión que se da entre personas que normalmente viven en el mismo lugar. Cuando hablamos de temas migratorios, ese concepto también Licenciado, resulta... ahí los que viven luego con el tío, con el primo, con el sobrino, con Sí, el sí. entenado, ¿a poco eso se aplica? Pues es que hay medios, ¿no? Resulta un poco problemático por eso, porque la ley de migración dice, pues te voy a dar unidad familiar en primer grado, nada más, ¿no? Como dice José Luis, a tus papás, a tus hijos y ya. Pero pues hay familias de todo tipo, hay familias de, como tú dices, ¿no? Entonces, sí hay una opción para ese tipo de familias, pero sobre todo cuando nos referimos a las razones humanitarias, que creo que es un video que estamos tratando de elaborar, ¿no? La famosa visa por razones humanitarias que permite otros grados. El tema es que la ley de migración, su reglamento, los lineamientos son como muy estrictos. Primer grado, en línea recta, nada más. Yo puedo traer a mis papás y a mis hijos, ¿no? Y a mi esposa, evidentemente. Mi esposa a mí, a sus papás y a sus hijos. Sería lo consecuente, pero no puedo hablar de mi No, primo, de mi siempre y cuando tío. que sean menores de edad, ¿no? En la minoría de edad, pues sí se entiende cuando un padre quiere traer a sus hijos, ellos tienen que ser menores de edad. Pero si yo soy mayor de edad y quiero traer a mis padres, siendo mayores de edad, sí me lo permite la ley. Tiene que ver con la solvencia económica, tiene que ver con la dependencia económica. Entonces yo diría, la unidad familiar es un concepto fundamental que aplica en migración, que está muy relacionado con la solvencia económica, que permite ciertos vínculos, pero que está en evolución y que muy posiblemente la ley de migración llegue a necesitar reformas por las nuevas formas de unidad familiar que hay y que se están dando, ¿no? Ya no hablamos de las familias ¿Ya ha tenido casos así? tradicionales. ¿Ha tenido casos así, abogado? Difíciles de encuadrar a la ley, dijeran por Digo, ahí, tenemos, paterno machista, ¿no? la mera verdad es que tenemos uno ahorita eh, un poco problemático que llegó directamente con el licenciado José Luis, que es una unidad familiar que se da cuando la mamá manda a su hija a México, la hija llega a México y se genera un vínculo de patria potestad con su tía. Entonces hay un acta de patria potestad, José Luis. No sé si nos quieres platicar un poquito más. Migración de plano dijo, ¿esto qué es? No, y están en un conflicto bastante grave por eso, porque precisamente la familia llega en un primer momento a México y hay un documento que acredita que la patria potestad, vamos a explicarlo más sencillo, ¿no? Una familia viaja a México obteniendo residencia permanente. La mamá le otorga la patria potestad a su A su hermana hermana, ¿no? para que A la pueda tía de traer la al niña. sobrino y el sobrino viaja a México. El sobrino obtiene residencia permanente porque ese es uno de los requisitos donde tú hablabas, Abraham, de el entenado, el sobrino, lo demás. Sí se puede siempre y cuando hay un documento que acredite que tienes la tutela, la curatela o la guarda o custodia del menor. Ujú. Pero después viaja toda la familia a México. Y la pregunta es, ¿el haber otorgado la patria potestad limita los derechos de familia de ahora la familia en conjunto? Y el Instituto Nacional de Migración dice, no, es que es una trampa que están utilizando para poder sacarle la documentación a todo el mundo. Y la explicación es, a ver, la interpretación puede ser, como bien lo decía Ernesto, o sea, realmente el hecho de que se haya entregado la patria potestad del menor no elimina los derechos de familia de la familia. O sea, aunque la patria potestad puede estar delegada o subdelegada a otra persona, pues el instituto tiene como ese conflicto de decir que el instituto tiene la facultad para hacer eso. Eso hay que explicarlo. O sea, el instituto tiene la facultad para discriminar si el expediente o la información que se le aporta es suficiente y necesaria. Esa es una facultad que tiene migración y eso no hay que descartarlo. Que es una aberración desde el punto de vista jurídico, sí, porque los derechos de familia no se pueden limitar. Pero ahí es donde está el problema, porque migración dice, a ver, si yo le entregué una tarjeta de residencia permanente a este menor,
por medio de de una patria potestad que tiene con su segunda familia, si lo quieren ver así, la primer familia no tendría derecho a acceder a la unidad familiar porque la patria potestad la está ejerciendo otra persona. Pero pues la familia vino y se incrustó con la otra familia y ahora son una gran familia y tienen derecho a vivir juntos porque el derecho de familia está dado. Eso me huele que va a terminar en paro. Sí, que es a donde yo iría, porque la unidad familiar está contemplada en la Constitución. Desde el artículo cuarto dice que es un pilar fundamental para el sistema jurídico mexicano y va muy relacionado con el interés superior del menor, que es otro derecho humano, que fundamentalmente se refiere a que un menor ya teniendo cierta edad tiene la capacidad de decidir con quién vivir. Antes obligábamos a los menores a vivir con con quien ganaba la pelea, ¿no? Después de un divorcio, por ejemplo. Ahora el menor no, ahora se le escucha en la corte o en los tribunales. ¿Cómo te trata tu mamá? ¿Cómo te trata tu papá? ¿Quién te cae mejor? ¿Quién no te maltrata? ¿Con quién quieres vivir? ¿Y quién tiene los medios para darte una vida más digna? ¿No? La unidad familiar, el interés superior del menor están en la Constitución. En la reforma de 2011 a la ley de migración le incrustan estos derechos. Como pilar fundamental, dice la ley de migración, que se va a respetar la unidad familiar. Entonces, en casos en donde no se respete la unidad familiar, podemos siempre recurrir al juicio de amparo. Había otro caso muy interesante de una chica que se casa con otra chica en, en otro país, en donde no está reconocido el matrimonio, no se casaron, más bien vivían juntas en otro país en donde no está reconocido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pero sí fueron al notario a levantar un acta para decir que vivían juntas. Entonces, si bien ese otro país no reconoce la unión de hecho o el matrimonio entre personas del mismo sexo, México sí. Van a la embajada previamente a su cita consular a presentar sus documentos y la embajada le dice, no, no te puedo dar la visa por unidad familiar, no porque no cumplas la unidad familiar, esa sí la reconozco, sino porque tu acta tiene que tener 2 años hacia futuro. Un absurdo, porque el acta decía que ellas ya llevaban viviendo 2 años, lo habían acreditado ante notario, pero la embajada pide que esos 2 años sean hacia futuro. Un completo absurdo, ¿no? Porque ya se había acreditado la unión de hecho. La unión de hecho Pero es... yo iría una pregunta, ¿no? Porque también es muy interesante como siempre estar viendo como la postura de lo que podríamos decir nosotros, pero yo te haría la pregunta, Ernesto, así si fuera yo el Instituto Nacional de Migración, te preguntaría, y no es solo un medio para trasladar a una persona, o sea, porque eso es lo que hace migración, ¿no? Te termina juzgando el punto y Fíjate diciéndote, que yo sí honestamente creo que sí hay cierta razón de lo que dicen. Tal vez están tomando esta acta de vamos a empezar a vivir juntas y el acto notarial sirve como esa prueba. Por lo tanto, después de esos 2 años, ya podrían justificar que estuvieron 2 años juntos. Lo Porque que el se, notario, ¿a poco el notario podría haber dicho, sí, yo vi que estuvieron 2 años juntos? que pasa es que lo que se acreditaría o lo que se pelearía, por ejemplo, en ese caso es que al notario se le presentaron comprobantes de domicilio en donde a nombre de las dos personas, desde hace 2 años, testigos de que viven juntas. O sea, el notario tiene fe pública, ¿no? Y si tú le muestras elementos en donde sí has vivido 2 años con una persona, pues él te va a dar la razón. O sea, un notario no va a trabajar. Bueno, existe la corrupción en el mundo, no podemos omitir ese dato, pero un notario no te va a dar la razón así porque sí. Entonces, estaban juntas, realmente estaban juntas, tenían boletos de entrada y salida, etcétera. Que como decimos, o sea, la ley es como un poquito cuadrada o muy cuadrada y el Instituto Nacional de Migración va a tener un criterio, las embajadas para revolver ese criterio, para que modifiquen ese criterio, forzosamente tiene que haber una autoridad superior en el sentido operacional que le diga, no, tienes que modificar este criterio, porque esto sí es unidad familiar. Esas autoridades superiores, no superiores, porque el Poder Judicial no es superior al instituto, simplemente es el Poder Judicial que emite criterios que dicen, reconoce la unidad familiar en este caso. que Eh, también es... Amparo, por ejemplo.
Que también es una limitación y hay que verlo así bien claramente. El instituto a veces tiene criterios que se han ido sustentando conforme a la costumbre, si lo quieres ver desde el punto de vista del derecho. Cuando me refiero a esta parte de la costumbre es lo que normalmente pasa, pero no tenemos criterios establecidos, porque podríamos hablar de una respuesta bien drástica y yo creo que sería la formal, ¿no, Ernesto? Que al final del día en concubinato es una situación de hecho, no de derecho. ¿Qué Claro, significa? claro. Que una situación de hecho textual se debería de probar simplemente con mi dicho. O sea, si yo de manera formal estoy diciendo, yo con esa persona tengo una relación de hecho durante 2 años, en un criterio así hablando súper drásticamente conforme a lo que dice la ley, conforme al derecho administrativo, el derecho administrativo y en específico el derecho que tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración, todo lo que yo diga debe de ser considerado como verdad, a menos de que necesite prueba en contrario. Ahora, si yo ya con un notario estoy yendo y diciendo, tengo aquí una prueba fidedigna, pública y con fe pública de que yo llevo 2 años en una relación, es una prueba plena de que existe el vínculo. Y ahí no debería de haber criterio del Instituto Nacional de Migración o de la embajada. A ver, a ver, les pongo otro caso. Llegó hace muchos años, a ver si se acuerdan. Llegó un mexicano que se había casado con alguien de un país de Centroáfrica. No recuerdo el nombre. El punto es Mm, que traía un papel escrito a mano por los sabios del pueblo, testificando que se había dado en casamiento a tal persona, una señorita africana, por 60 vacas. ¿Eso es legal? que era la dote, ¿no? Porque habían La dote. intercambiado. Ujú. En Lo que ese pasa es caso, que, perdón, adelante Ernesto. no, digo, en ese caso yo pensaría que no, ¿no? Porque eso sí, eso ha sido tema de debate los últimos años, desde la reforma constitucional del 2011. Hay una disposición en la Constitución que dice que se reconocerán las costumbres y reglas, normas de los pueblos originarios en México. Pero eso lo debatíamos en la facultad, José Luis se acordará, con un profesor, Germán Sandoval, ¿no? Lo pueden buscar, su trabajo siempre ha sido sobre teoría crítica e ideologías del sur y cosillas así. Decía, pero si bien es cierto existe esa disposición, nunca se han encontrado los mecanismos para que las reglas de los pueblos originarios realmente sean reconocidas por la Constitución. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en Oaxaca, si no me equivoco, Chiapas y algunos lugares de México todavía se dan esas costumbres de familias que intercambian a la hija por vacas. Creo que tú lo llegaste a ver incluso ahora, ¿no? En uno de tus viajes. Pues no, o sea, eso sí no está reconocido en la Constitución. No hay ninguna disposición que diga que puede ¿Pero están existir un casados? ¿Es matrimonio. unidad familiar? Lo que pasa es que ahí también hay otro elemento, como bien decía Ernesto, o sea, toda norma que va a ser respetada de derecho, y es algo que las personas, yo creo que es algo que sí es como una invitación a todas las personas que nos escuchan. La única manera de probar que tienes la razón no es creyendo que tienes la razón, porque es algo que pasa mucho y hace mucho la pregunta a los clientes, es como esta parte de, no, pero es que yo tengo derecho a eso. Sí, pero si está fuera del cuadrito que tiene migración, lo tienes que probar. Y la Ujú. única manera de probarlo es yendo a juicio. ¿Qué es lo que tendrías que probar en ese caso, Abraham? Yo, por ejemplo, sabes bien que yo soy mucho más guerrero en ese aspecto de que me gustaría tomar un caso así, pero realmente lo que le tendríamos que probar a un tribunal es que ese documento no estaría contraviniendo la norma nacional. ¿Ok? Tendría que ser así como un ejercicio de probar que es una costumbre en el país de origen y que en ningún momento se está cosificando a una persona. Porque si fue, te cambié una persona por unas vacas y por eso tienes derecho a casarte con ella, ahí estás cosificando y estás literalmente vendiendo a una persona. Eso sí contravendría al orden jurídico mexicano, porque es algo que en México está prohibido y entonces no sería válido. Ahora, se podría tomar desde otro argumento, que ahí es donde viene la construcción. Yo en mi costumbre interna, para poderme casar, tengo que hacer este proceso para que el matrimonio, conforme a las Es que si costumbres no, locales, no les daban a la morra, compa.
O sea, podría entenderse Se como un enamoró acto. y la familia no quería darle a su esposa si no daban las 60 vacas. Podría Y, entenderse como un o sea, acto. entiendo que recuerdo que no decía exactamente, o sea, decía lo equivalente a 70 vacas y tantos monedas. O sea, realmente se le dio dinero a la familia. Ujú. Podría entenderse como un acto de comercio, ¿no? Ajá. Y en el Código de Comercio en México prohíbe la venta de personas. O sea, una persona no puede ser objeto de comercio. Según yo recuerdo, el problema con ese caso era también la forma del documento. Si no mal recuerdo, era un documento redactado entre las mismas personas, con sus propias firmas, etcétera. El Entonces, consejo del pueblo. Que, el que, problema que es ese, que no tendría el reconocimiento de lo que sería en México el equivalente en aquel país al registro civil. O sea, si el yo voy a registro civil azotar le la está mesa dando... con... Es que, Adelante, adelante. Ernesto, es que yo voy a azotar la mesa con eso. En eso yo creo que sí estamos limitados. Yo sí lo veo personalmente como un acto brutal de discriminación. O sea, si no tienes embajada, si no tienes acceso a la modernidad como tal, por eso el concubinato existe como una situación de hecho y no de derecho. O sea, y si no tengo cómo apostillar el documento, si no tengo cómo legalizarlo, si no tengo cómo validarlo, ¿por qué van a presumir que lo que yo estoy haciendo no es legal? O sea, y ese es uno de los problemas que yo siempre he tenido con la perspectiva con la que fue creada la ley de migración. Y es bien claro, o sea, si yo no tengo acceso a, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, deberían de... En fin, si se da cuenta, hasta la unidad familiar, que parece tan básica, Sí. requiere, en casos especiales, la asesoría de un abogado. Requiere hablar con un especialista que, bueno, recuerdo, creo que la recomendación que me dijeron fue que se casara en otro lado y que obtuviera un Eh, acta eh, de matrimonio más legal. es la misma recomendación que le hice a estas chicas del caso que les platicaba anteriormente. Es la recomendación que se le haría a la familia que platica José Luis. Pues realmente viajen y cásense de nuevo. Eh, Yo solamente tengo una última pregunta. ¿Dónde está Woody, José Luis? Ay, no, Híjole, no, híjole. no, 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 eso fue brutal. Pero No, 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 platica al de verdad, respecto, ahorita Vico platica, tiene que subir platica. el iconito del personajito de dónde está Woody, se lo tiene que meter al video sí o sí, por favor. Seguramente nuestros seguidores saben quién es el escorpión dorado. Es un personaje irreverente, que ese es su personaje. Es irreverente, grosero, guarro, como le decimos aquí en México. Y entrevistó a Elías Ayub, acá el jefe ahí del edificio, ¿no? Y pues resulta que José Luis se emocionó y salió ahí como, ¿de dónde está En Woody? primer plano, Es en el que se primer robó a plano. Woody. Además salió haciendo la pregunta, la imprudente, ¿no? La clásica pregunta imprudente. Soy el amo de las preguntas Mejor ni lo imprudentes. volvamos a decir. No, 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 por amor de Dios. Está genial. Ya hay mini historias ahí bien raras, ya los familiares y los amigos ya me mandaron historias así de, no, 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 no puede ser. No Bueno, sé, pues no sé si sentirme orgulloso o arrepentido. O avergonzado de lo que hice. orgulloso, orgulloso, estuvo bien. Claro, eso es un logro desbloqueado, salir con el escorpión dorado. Logro desbloqueado. Todos lo soñamos. No, pues no salí yo nada más, salió el licenciado Ernesto y también el licenciado Yo Abraham. solo, yo solo le hago así. Elegantemente. Elegante. Lo nuestro fue elegante, Abraham. Sí, 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 yo desde atrás. Ojo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que en estas nuevas formas en que tenemos de platicar, a lo mejor nos alargamos un poquito más, pero pues tratamos de darle un poquito más de conversación, porque pues ya saben como que los abogados, cuando empiezan a hablar, nos pasa lo de Homero Simpson, que nada más escuchamos bla, 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 y pues tratamos de traducirlo. Yo soy aquí el traductor de los abogados, ¿no? Y en fin, estamos a sus órdenes. Dejamos nuestras redes por aquí. Aquí, ¿verdad, Vico? Me dijo aquí, Vico, estaban las redes. Denos seguir en todas. Vayan a ver más videos, vayan a ver más información. Visiten nuestro sitio web.
denle like, denle seguir, porque pues, de esa forma les van a salir más temas informativos de migratorio. Y pues no sé, amigos, ¿quieren agregar algo? Que sigan el canal, que le den clic a la campanita para que no se pierdan los próximos videos, los próximos contenidos, que se vienen videos interesantes que tienen que ver con el próximo año, sube los montos de derechos, y nada, que se acerquen a Diam SC. Recuerden que nos encontramos relacionado con el video del escorpión dorado, justo en Plaza Carso. Por si tienen algún problema, alguna duda en temas migratorios, aquí están sus oficinas, con todo gusto. Pues yo muy agradecido y pues los invito y los culmino a que despidamos el video con la famosísima frase y ya muy bien conocida por todos nuestros seguidores, a la de 3, 1, 2, 3. Nadie es Nadie ilegal. es ilegal en este mundo. Hasta luego, Hasta luego. amigos. Bye.